¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de Orígenes detrás del profesional, en donde tenemos el honor de contar con la presencia del señor Juanjo Brau, el cual ahorita ya lo conocerán, probablemente ya lo han escuchado y lo han visto en la publicidad del COFIR, pero ahora conoceremos otra parte, que es la parte detrás del profesional, donde el objetivo de la sección es que nos demos cuenta que las personas que hoy en día son referentes a nivel mundial iniciaron su camino de alguna manera sorteando algunos obstáculos y demás, pero que los han hecho las personas que hoy en día son. Bienvenido, Juanjo, muchas gracias por aceptar la invitación. Preguntarle quién es Juanjo Brau, dónde nació, dónde decidió estudiar, por qué decidió estudiar fisioterapia. Muy bien. ¿Dónde nació? Primero de todo, Juan, daros las gracias por acordaros de mí y por pensar que os puedo ayudar en algún momento en vuestro quehacer de cada día y sé que no es fácil, cuesta y por el ímpetu que ponéis las cosas, por eso es una de las partes de agradecer que gente como vosotros estéis detrás de esta profesión para poder divulgarla. Muchas gracias, el objetivo es poder lograr eso. Entonces, pues Juanjo Brau, una persona muy normal que ha peleado mucho por conseguir, yo pienso que lo que deseaba, ¿no? Primero de todo, pues porque he podido compaginar dos cosas. Me gusta el fútbol, estoy en el fútbol, me gusta el deporte, me gustaba la fisioterapia y estoy en ella. Soy catalán, me identifico con un club catalán, o sea, por suerte, gracias a Dios, pues la vida en esto me ha dado esta alegría, ¿no? Pero por encima de todo, bueno, pues una persona normal que con dificultades de muchos motivos llegó a alcanzar algo, pues bueno, que en su día tenía ilusión, que en su día soñabas y que bueno, satisfecho de conseguirlo. igual, probablemente ya todos lo sepan, pero para quien no, y los ponemos en el contexto, el señor Juanjo Brau es el fisioterapeuta, readaptador y jefe del área de servicios médicos. De fisioterapia del Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo del mundo. Entonces, pero vamos a remontarnos primero a la parte de ¿por qué fisioterapia? ¿En algún momento pensó en alguna otra carrera? No. Quería dedicarme al mundo del deporte, de alguna manera. Sí. Pero hubo un momento que yo empecé en el mundo del masaje. Ok. Empecé de masajista, porque era una cosa que me apasionaba. Yo recuerdo en mis inicios de muy joven que yo daba masajes a los compañeros de mi equipo de fútbol. Ajá. Y tenía 16, 17 años. Pero porque me gustaba y porque, bueno, para mí era un descubrimiento, era sobre todo para hacer algo, ajá, para ayudar, ¿no? No sé, me apasionaba. Me acuerdo que de golpe y porrazo empecé a hacer esto, pero porque me apetecía este mundo, ¿no? Y qué manera de poderlo. Me hubiera podido dedicar a otra cosa, quizás, relacionada al mundo del deporte, porque mi vida era el deporte. Pero no me digas el por qué, un día encontré una ubicación ahí. Y yo recuerdo en mis inicios que los sábados por la mañana iba con mis compañeros que jugábamos el domingo, ajá, a hacerles masaje altruistamente. Órale. Y porque me apetecía y porque, bueno, pensé que en algún momento, pues bueno, que movía bien las manos, ¿no? Y que bueno, una cosa desde un momento un poco empírico, te estoy hablando quizás de ahora pues 40 años, pero que aún así, siendo una cosa un poco empírica y haciendo, me daba la sensación de que quizás, pues bueno, podía tener dotes para hacer trabajos manuales, para hacer terapia manual,
y con mis pequeños recursos empecé a estudiar cosas y empecé a hacer masaje pero ya me gustaba relacionar las cosas, ya me gustaba el tener el interés y el saber por qué lo hacía y lo que tocaba qué era. Evidentemente estábamos hablando de masajes, para mover un poco la musculatura, sin nada más de lesiones ni absolutamente nada, tan solo hacer masajes pues para relajar un músculo. Bueno, y vi que mis compañeros pues me iban diciendo que muy bien, que les gustaba y que tal, y que bueno, que había demanda, y fui siguiendo con esto, pero siempre recuerdo, y es una anécdota que digo, me acuerdo que una de mis primeras cosas que hice para tener sensibilidad, cogí un cajón de zapatos con arena de playa adentro y empecé poniendo cordoncitos más gruesos, luego menores, hasta llegar a ver si podía detectar un pelo dentro en la arena. ¡Órale! Empecé con unos cordones, luego me acuerdo que había hilo de pescar, de diferentes grosores, para ver si era capaz con las manos de poder detectarlos, a ver si... Bueno, cosas que yo que sé, que en mi momento se me ocurrían y sin ningún... porque tampoco sabía lo que yo al día de mañana podría llegar a hacer, pero que en ese momento me gustaba eso y lo veía vocacional porque me apasionaba y porque me podía tirar toda una mañana del sábado haciendo masajes y me gustaba y no me cansaba y bueno, y empecé con estas cosas. Me parece emocionante, porque yo para pagar mis estudios trabajé en un spa, me encanta hablar de masajes, entonces el simple hecho de que ahorita toque el tema de los masajes es... Sí, y aparte yo estudié de mayor la carrera de fisioterapia, porque fui creciendo con el tema del masaje, y si quería seguir creciendo profesionalmente, tenía que tener una carrera universitaria y me tenía que formar ya para otros grandes eventos y para otras grandes circunstancias, ¿no? Porque si no, pues bueno, me hubiera quedado en hacer, pues eso, masajes, que también no hubiera sido, pero mi cabeza me iba para otro lado y quería saber más, entonces llegó un momento que vi que haciendo masajes, pues que cada vez la carretera se hacía más estrecha. Y llegó un momento que pensé, bueno, que las expectativas, si no hacía una carrera universitaria, se me quedarían cortas. Pero es evidente que en mis edades y en mis juventudes, pues económicamente en mi casa no me podían permitir pagarme unos estudios, una carrera universitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui formando con cosas que quizás no eran del todo regladas, ¿no? Pero fui adquiriendo conocimiento, pero siempre supe dónde tenía el límite. Siempre supe dónde tenía el límite. Nunca me excedí del límite porque me faltaban conocimientos. Me quedé donde yo tenía mis conocimientos. Pero vi que un día que iba creciendo profesionalmente, pero que la carretera se me hacía estrecha. Y ahí fue donde ya empecé a hacer la carrera, que ya estaba prácticamente trabajando. Y bueno, quizás es de lo que más he aprovechado en la carrera universitaria. Estudié en la Universidad Internacional de Cataluña. Y bueno, yo ya llevaba muchos años trabajando, haciendo masajes y tal. Y bueno, y en este mundo, y al final, pues bueno, me sirvió de muchísimo porque adquirí unos conocimientos y supe ponerle nombre a cosas de las que yo hacía, ¿no? ¿A qué edad comenzó a estudiar fisioterapia? Pues de mayor, ahora no sé, pero igual tendría 30 o 30 y algo, sí, por ahí fue, o sea, estudié de mayor. Sí, todavía eso es con muchísimo mayor valor por... Sí, hice una carrera que era de 3 años, las hice en 5 porque ya estaba trabajando y con mis dificultades, pero bueno, pero tenía claro que si quería llegar a donde quizás las circunstancias me podían llevar, me tenía que formar de otra manera y tenía que tener un título universitario. Y me puse con mucho interés, no sin dificultades, con bastantes complicaciones en cuanto a horarios y muchas cosas, pero saqué lo que quería. Pero me llevó aquí la vocación, sí, porque sabía que quería hacer eso.
Qué interesante. ¿Tiene hermanos? Tengo otro hermano. Otro hermano que no se dedica a... Sí, él se dedicó al tema de masajes, hace tema de masaje y se quedó aquí. Él no estudió la carrera, pero siguió trabajando un poquitín ya también por mí, ¿no? Porque me vio a mí, Lo que pasa es que él se quedó haciendo pues el tema de masaje y se quedó ahí porque con eso a él ya le valía y tal. Y a mí no me valía por eso, porque quería llegar a cotas más altas, porque además vi que si yo quizás hubiera visto que yo no tenía posibilidades, que realmente no era una vocación, quizás no hubiera hecho la carrera. Igual me hubiera quedado ahí, igual ahora ya no lo haría. Pero cuando decidí hacer la carrera es porque vi que eso para mí era vocacional. Termina la carrera y empieza a trabajar en... No, yo ya estaba en el Barça antes de acabar. O sea, yo cuando empiezo a hacer la carrera ya estoy en el Barcelona. Yo ahora va a hacer 25 años que estoy en el Barcelona. Y empecé cuando... Pero entró como... Entré como masajista allí. Okay. Entré en el fútbol base y entré como masajista atendiendo a los jugadores, pero sin tema de lesiones ni tratar la lesión. Era un tema como un tema asistencial y bueno, y hacía las cosas de algunas cosas de recuperación de campo, pero porque el sistema tal como estaba allí, todas las lesiones se trataban en el centro médico y luego ya venían, cuando ya estaban recuperados, venían a los entrenamientos y tal. Yo lo único que hacía era un tema asistencial y sí que un tema de recuperación, pero ya de trabajo de campo, que entonces prácticamente no había gente que hacía esto, ¿verdad? Te estoy hablando del año 97, ¿no? Te estoy hablando, pues eso, hará 24, 25 años. Pero dice que eso era en el fútbol base. En el fútbol base, sí. Bueno, aquí le conocemos fuerzas básicas o las inferiores. Eso es, las inferiores. Y a partir de ahí fui creciendo. Y ahí fui creciendo, bueno, y vi que el club, pues, que tenía posibilidades de tal, pues, porque, bueno, por lo que te dicen o por lo que te confían, y ya entonces empecé a estudiar. Y la verdad es que bueno, antes de estar en esto estuve como masajista en la Unión Esportiva Lleida, que es un equipo que ascendió a Primera División, y estuve allí trabajando 4 años. O sea, bueno, vi que mi vida se iba acelerando en cuanto a la profesión, pero tenía que tener un título que me acreditara y que me diera las competencias para poder ejercer lo que yo quería hacer. Okay. Porque había fisioterapeutas en ese entonces y los veía como algo alcanzable. Sí, no, y aparte, yo no siendo fisioterapeuta y trabajaba de masajista, para mí, yo les tenía muchísimo respeto, porque era la ilusión de que yo quería ser lo que eran ellos, ¿no? De tener esas competencias, de poder hacer cosas, por lo que os dije, porque siempre me puse un límite a mis conocimientos. Yo nunca sobrepasé estos límites del conocimiento, porque yo sabía hasta dónde podía llegar, ¿no? No me podía exceder para no errar. Pero para mí los fisios eran un referente. Y le abrieron las puertas, a final de cuentas. Sí, algunas veces tuve dificultades, porque hubo un momento que era como un intrusismo, ¿no? Sí, y tal, y tuve mis inconvenientes, pero bueno, tuve mis inconvenientes, pero yo tenía muy claro que no faltaba el respeto a nadie, porque yo hacía lo que yo podía hacer. No, es lo que te digo, nunca me excedí, ¿no? Entonces, tuve dificultades, claro que sí, porque hubo momentos, bueno, que pasé por apuros porque daba la sensación de que estaba haciendo cosas que... Pero bueno, yo en esto lo tenía muy claro porque sabía mis competencias y lo que yo podía hacer. Más allá de esto no los hacía, pero sí que poco a poco me fueron dando, pues, trabajo en lugares que, bueno, que había mucha competencia de la fisio, ¿no? Entonces sí que que en un momento dije, si tú quieres seguir creciendo en esto, tienes que hacer la carrera, o sea, no hay más, no puedes seguir trabajando así, o te tienes que quedar en un escalafón mucho más pequeño y hacer lo que haya en una consulta. Pero mi objetivo siempre era este, porque además era mi creencia y visualizaba esta profesión de una manera determinada. La visualizaba ya de muy joven, visualizaba esto de una manera, le daba mucha importancia a las manos, a la terapia manual, a la relación de las cosas, al buscar el porqué de las cosas, al interesarme en cosas
Yo hacía masajes, pero con médicos cirujanos, amigos míos, iba a quirófano a ver cómo operaban. Cosas que dices, Sí. ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues por interés, por conocimiento, Sí. ¿no? Porque me apasionaba el mundo de la sanidad, porque me apasionaba el mundo de la medicina. En aquellos momentos, es verdad, que de cuando estoy hablando, el mundo de la fisioterapia había acabado de nacer, tampoco hacía demasiado tiempo, ¿no? Porque los primeros fisios que habían en España venían de la enfermería. Entonces a partir de ahí se formaron como fisioterapeutas, pero la carrera en sí, bueno, pues era relativamente joven y bueno, y fue mi objetivo y lo conseguí. Termina que por lo que tengo entendido era como diplomatura en Sí. fisioterapia y después hace el cambio dentro de la institución. Sí, luego ya accedo al primer equipo de fútbol y... ¿Eso en qué temporada? Pues en la 2004. La 2004. Y bueno... y a la siguiente yo fue llego la Champions, ¿no? en la 2004-2005. 2004-2005. En la 2005-2006 se ganó. Y 2004-2005 estuve, bueno, a partir... Yo llegué se rompieron 4 cruzados, 4 ligamentos cruzados de 4 jugadores, de Milson, Gabri, Larsson y Mota. Ajá. Y junto con mi compañero Francescos y yo subimos al primer equipo. Y desde entonces yo ya me quedé. ¿Él continúa también? No, él ahora está en el Manchester City. Bueno, un gran profesional, y subimos los dos juntos. Y bueno, desde entonces, pues ahora va a hacer, creo que la temporada 18 voy a empezar. Desde entonces ya me quedé en el primer equipo y... La época dorada de... Sí, la viví. Ha sido... yo pienso que vivir eso y de la manera que lo vivimos, cómo se vivió, con la gente que se vivió, creo que es lo más importante. Más allá de lo que se vivió, es cómo se vivió, cómo se consiguió y con la gente que se consiguió. Porque prácticamente todos nos habíamos formado de alguna manera en la base, en las inferiores, todos, jugadores, entrenadores, pero estaba Pep Guardiola que salió de abajo, médicos que habían salido desde abajo, preparadores físicos físicos, ayudantes de Pep Guardiola que habían sido exjugadores, que habían empezado en la base. O sea, muchas veces alineaciones que los 11 jugadores titulares eran todos de la Masía. O sea, yo pienso que eso el Barcelona no se vivirá nunca más. Nunca más, a unas edades determinadas, con una ilusión enorme, que sufríamos por esto porque era nuestra vida, y que prácticamente desde el entrenador, que fue el gran líder, que fue Pep Guardiola, que creció desde abajo, todos formamos parte de abajo. O sea, todos. El primer entrenador, segundo entrenador Tito Vilanova, preparador físico Aurelia Altimira, los scoutings que estaba Jordi Roura, o sea, gente que fueron exjugadores de la casa. Sí, que sentían los colores. Claro, que había ese plus, ¿no? Ese plus, no sé si de motivación, pero sí de sentimiento, ¿no? Sí. Y cuando todo este sentimiento se junta con tu profesión, con compañeros, es enorme, es imparable. Sí, yo pienso que se llegó así, porque era imparable por todo, porque era imparable por lo que te digo, por el compañerismo, porque éramos gente que habíamos trabajado muchísimos años, que llevábamos muchísimos años trabajando juntos, jugadores que yo había tenido ya desde cuando yo llegué al Barcelona, Piqué, Cesc Fàbregas, estos jugadores eran alevines, tenían 10 años. Sí, los vio crecer, claro, profesionalmente, Andrés Iniesta, Xavi estaba en el juvenil, Puyol también en el Barcelona B. O sea, hubo una serie de jugadores que los tuvimos en la base, y llegó un día que estos estaban todos en el primer equipo. Y eso fue apasionante. Imagínate, entonces, si tu profesión la unes a todo esto, llega un momento que aquello era... Y bueno, y que fueron muchos años, porque fueron muchos años ganando. Pero a veces dice, bueno, es que nadie se acostumbra a ganar. Pero nosotros ya no era el ganar, era las cosas que se hacían para ganar, y cómo se ganaba, ¿no?
o sea, con normalidad, con trabajo en equipo, con, no sé, con muchas cosas. O sea, llegó un momento que el trabajo fluía, ¿no? Porque Sí. todos tenían un mismo pensamiento, todos tenían un mismo sentimiento, el objetivo era común para todos. Entonces esto te facilitaba el trabajo, con la presión añadida que hay allí, con los días conflictivos que tienes con todo el mundo, porque hay días que existen, porque la presión que hay allí es enorme. Claro. Pero se trabajaba de otra manera, con todas las presiones que habían, pero era una manera de trabajar sabiendo que, bueno, que todo el entorno era muy agradecido. ¿Cuántas Champions le ha tocado ganar? Como 4 de las 5. 4 de las 5, menos la de Wembley, Ajá, la primera, la del 92, ajá. las demás todas. Sí, sí. ¿Qué se siente como fisio? ¿Ha estado en campo Todos. en los 4? En todas las ligas que se han ganado desde el 2004 hasta hoy, he estado en todas. No sé si son 18 títulos o no sé cuántos, más, un enorme. ¿Cuánta gente conforma el cuerpo de fisioterapeutas del club? Del primer equipo. Porque Actualmente a lo mejor 6, todo... somos 6 y aparte que está todo el staff médico, aparte está el staff de fisios, los preparadores físicos, nutricionistas, o sea, es un staff amplio. Pero ¿Desde ese tiempo ya usted era el coordinador? ¿O? no, a mí me hicieron responsable del primer equipo de fútbol desde de la fisioterapia hace 7 años. Okay. Y al cabo de 3 años me hicieron responsable de todo el club. O sea que ahora empezaré la 5ª temporada, que soy el máximo responsable de todos los fisioterapeutas del club, que somos cerca de 70. Órale. Somos cerca de 70 entre fisios que están perteneciendo a las secciones profesionales, secciones amateur y luego pues todas las... Los demás deportes. Sí, pero aparte todas las bases, todas las categorías inferiores que tienen un fisioterapeuta que acompaña al equipo todos los fines de semana siempre que hay competición. Okay. Bien, una estructura importante de fisios. Actualmente pues en Cataluña creo que somos el proveedor de fisios más importante que hay, ¿no? Bueno, no hay ninguna entidad que tenga 70 fisios a su cargo. No. Y a mí me gustaría tener más, porque veo que hay cabida para más. Lo que pasa es que tampoco podemos llenar de fisios. Porque hay muchísimos deportes que tiene el club como tal, ¿no? Sí, claro, allí tenemos fútbol masculino femenino. Tenemos, que también acaba de ser campeón de la Champions, ha ganado los 3 títulos. Tenemos baloncesto, tenemos le fue bien balonmano, tenemos futsal, hockey patines, hockey hierba, voleibol, rugby, o sea, hockey hielo, o sea, tenemos muchas disciplinas y en todas hay, en algunos equipos como nosotros, que somos los que somos más, luego está, pues bueno, baloncesto que también tiene 3, más un readaptador, o sea, prácticamente 4, el fútbol femenino que tiene 3, y otros equipos que tienen entre 2, 3, algunos equipos reservas, que sería el B, tiene 2, otros tienen 1, pero prácticamente todos los equipos del club tienen como mínimo un fisioterapeuta que los acompaña. Bien, y esto, bueno, para mí es un orgullo porque nuestra profesión está representada, ¿no? Sí, eso también principalmente, pero lo ha dicho desde el inicio, a lo mejor ha logrado lo que se visualizó, pero que a lo mejor pensaba que no iba a llegar. Sí, totalmente, claro, porque al final uno puede tener objetivos y trabaja para ver si se pueden cumplir, pero nunca sabes si realmente te puede llegar, ¿no? Porque aparte, a mí de mi entorno familiar, ni nadie tienes un sustento que digan, bueno, pues, ¿no? Como si mi hijo hubiera querido hacer fisioterapia y dice, bueno, si su padre ya está ahí, tendrá más posibilidades. No, yo no era así, ¿no? Pero toda su familia del Barça... Sí, claro. Ahí entonces, esta parte de cumplir su sueño, más la familia del Barça y todo, fue... Sí, eso es importante. Y es que, a ver,
Cataluña hay diferentes equipos, pero los que nos identificamos, los catalanes que nos identificamos con el Barça, bueno, yo me acuerdo que iba como espectador. El día que yo me vi corriendo en el Nou Camp con un jugador lesionado, miraba para arriba y decía, ¿pero dónde estoy? Porque ¿no? aparte es un estadio grande, claro, de Europa, es enorme, ¿no? ¿no? Es enorme. Y yo pensaba, "Ay, que estoy corriendo aquí, ¿no?". Me acuerdo que el primer día visualicé la primera vez que estuve sentado en el Camp Nou, en un partido del Gamper en el año 74. Ajá. Y lo primero que me dio cuando salí a ese estadio a correr con un jugador, la primera vez que lo pisaba, es mirar el sitio que yo me senté aquella vez y dije, ¿quién me hubiera dicho que, pues mira, 30 años después estaría adentro? Sí, y aparte que yo fui muchas veces como espectador al estadio, porque bueno, lógicamente del Barça y tal, estaba en la Peña Blaugrana de mi pueblo y todos los partidos iba a verlos prácticamente, ¿no? Y era aquel sueño que decías, bueno, todo esto, ¿no? Qué vida todo esto. Y bueno, y me metí en este mundo, empecé en el mundo de la natación, en aquellos años, también haciendo masaje en la selección española de natación, y sí, y fui creciendo, me puse luego por amistades, me llevaron a Lleida, al equipo de fútbol, y fui creciendo y al final paré al Barcelona. O sea que... Ahí nomás, tranquilamente. Y sí, aparte, siempre voy a tener el privilegio, ¿no?, de decir que mi currículum en el Barça lo entregó Pep Guardiola. O sea, que yo si estoy en el Barcelona, en su momento, el que dio mi nombre para ocupar algún sitio en el fútbol base fue él, ¿no? Y de eso te estoy hablando en el año 97. Entonces, bueno, son todas estas cosas de que alguien pues pusiera tu nombre y claro, tal, y bueno, son cosas. La verdad es que cuando echas la mirada atrás, te da vértigo todo lo que has pasado, porque la verdad que ha habido sufrimiento en cosas que no salían como tú querías, pero y más que ya sabes lo que es esta profesión, sí, que tienes ¿Hubo algún momento en el que dijo, no, ya prefiero dejarlo? No, jamás. No, porque en eso soy testarudo, soy cabezón. Okay. Y tampoco realmente cuando vi que podía llegar más arriba es porque la corriente me llevaba hacia allí, ¿eh? Y nunca nadé capaz de... Sí, nunca nadé contra corriente, o sea, okay, si yo hubiera visto quizás que hubiera tenido que sufrir mucho o hacer cosas, quizás hubiera desistido. Pero vi que la corriente, bueno, había aceptación de mi trabajo, me valoraban, me respetaban, había profesionales en el club que apostaban por mí, y vi que podía tener facilidad en cierta manera, ¿no?, de poder llegar, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que me animó a seguir haciendo todo esto. Pero sí, claro, hay algún momento que bueno, que si no hubiera llegado, pues ahora no sé, estaría haciendo quizás lo mismo en la consulta o en otro lugar, y no, igual hubiera estado en otro sitio. Pero ya te digo que hoy cuando echo la vista atrás y digo, wow, 24 años, ¿no? Sí. Prácticamente pues mi vida la he dejado ahí. Sí. La he dejado ahí con muchísimos días, con muchísimo estrés, con un coste personal alto. ¿Familia tiene? Sí. Mi familia, mi mujer y mi hijo. Bueno, mi hijo pues también por culpa del fútbol también perdí muchos momentos con él porque y tal. Mi mujer entendió siempre cuál era mi profesión y nunca tuve ningún impedimento, ni obstáculo, ni alguna dicha de, ¿no?, como cuánto va a durar o tal, jamás en la vida. Porque sabía que me apasionaba lo que hacía y siempre tuve facilidades desde mi ámbito familiar, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estás en estos niveles el coste personal es alto. Ten en cuenta que probablemente en todo un año, fines de semana completos tienes 1 o 2, no tienes más.
Claro. Entonces, a medida que vas cumpliendo años, hay alguna cosa más que te tiene que compensar, Sí. porque si no, no lo llevas bien. No lo llevas bien. Entonces, bueno, es lo que digo, es muy bonito todo lo que ocurre, pero a veces te falta aire. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo va a hacer 31 ahora. Yo No, tengo no 5. se fue por el... No, no se fue por otra rama, él no se fue por eso. Yo acabo de cumplir 57, o sea que ya voy más para la baja que para la alta. Y al final, pues bueno, es eso, la profesión te ha dado, me ha hecho conocer a grandes personas, grandes deportistas, me ha hecho ver mundo. O sea, yo solo puedo estar agradecido al fútbol y a mi profesión. Claro. Si no, no sé qué hubiera sido de mi persona, ¿no? Tampoco lo sé, pero sé que mi profesión me guió y el fútbol también, ¿no? Y bueno, pues si tuviera que decir algo, es que mi profesión y el deporte, o sea, en el fútbol en ese caso han sido mi guía, ¿no? Sí. De mi día a día, ¿no? De las 4 Champions que le tocó ganar, ¿cuál le sufrió más en el sentido de lesiones, de que le da un sabor más importante de decir, sacamos esta lesión, venía... No recuerdo, bueno, habían de todas. Hombre, sé que una de las que hubo en la de Roma, Ajá, la del 2009, ¿no? sí, que Titín Riven ya se había lesionado creo que en campo del Real Madrid. Y claro, un jugador que había venido al Barça para ganar la Champions, Claro. que era el único título que le faltaba, ¿no? Y se lesionó y bueno, se hizo de todo para que pudiera llegar, ¿no? Y bueno, en la de París, que Leo también llegó con una lesión y bueno, prácticamente llegó recuperado, pero entre la juventud y que bueno, que tuvieron dudas a nivel de hacerlo jugar, pues en ese momento no jugó. Pero que yo recuerde así más fue esta de Titi Henry, que justo se lesionó, no sé si fueron 3 o 4 semanas antes de la final de Roma. Y bueno, en todas se sufre, ¿eh? En todas se sufre, independientemente. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando un jugador se hace daño, salimos de una lesión, sufro igual con un equipo de la última de la tabla que con una Champions, Sí, porque claro, al el final, cariño que le... claro, y lo que decimos, ¿no? En el fondo te sientes responsable de toda la situación, ¿no? Exacto. Con un grado más o menos de responsabilidad, pero la tienes. Y yo siempre sufro mucho cuando un jugador, el primer partido que va a jugar, sufro mucho. Esto no he mejorado desde el primer día ahora. Sufro exactamente igual. Lo paso muy mal, estoy más pendiente de él que del partido. El fútbol no lo veo sus movimientos, veo si corre, veo si duda, veo si... lo paso mal aún hoy. Hoy lo paso mal, sí, sí. Independientemente del partido que sea. ¿Cómo es el día a día en un área de fisioterapia con la cual tiene que convivir con monstruos del fútbol mundial? Y mira, muchos vivió su proceso desde el fútbol base, como dice. Sí, sí. Y por lo tanto creo que la confianza era distinta. Sí, pero... es muy grande. Pero es muy normal el jugador de fútbol, ¿eh? Okay. A veces desde fuera podemos tener una visión un poco distorsionada del jugador, porque yo estoy con grandes figuras y tienen de una normalidad abrumante. Es que son muy normales. Aparte son muy normales y es como todo, porque al final cuando un jugador de fútbol se lesiona, como otro deportista o cualquier persona, es vulnerable, ¿no? Claro. Y se presta a que le ayudes. Yo nunca he tenido ningún problema, al contrario, son gente muy normal, son grandes personajes de su mundo, del mundo del fútbol, pero son personas altamente normales, pero muy normales, muy normales. Son muy grandes para su quehacer, ¿no? Para su día a día, para su profesión, pero personalmente en el aspecto humano son gente muy normal. Y yo pienso que la grandeza que ha tenido siempre este vestuario que yo he vivido estos años ha sido la humildad. Y
y en muchos casos creo que esta humildad también nos ha hecho ganar cosas. Porque jamás he visto soberbia, ni teniendo al mejor jugador del mundo, que no vamos a ver ninguno de más. la historia. Es una normalidad absoluta, gente que lo habían ganado todo, normalidad absoluta, o sea, son gente muy normal. Por eso para mí aún es más grande todo esto, porque todos estos jugadores lo han conseguido desde la humildad, ¿no? Uh-huh. No ha habido el egocentrismo de los jugadores, ha habido siempre mucha normalidad, compañerismo, bueno, el trabajo en común de la gente y a veces incluso, lo digo sinceramente, yo he vivido cosas en el vestuario y he pensado, con todo lo que se ha ganado y esta humildad, ¿no? Que a veces piensas, quizás con todo lo que has conseguido hay algún momento de vanidad, ¿no? Que no lo he llegado a ver, no lo he llegado a ver. No lo he llegado a ver jamás en ese vestuario. Por lo tanto, bueno, es eso, quizás también es verdad que con jugadores, pero incluso el jugador que ha venido de fuera, cuando ha visto que la gente ya de la casa, la gente que se ha formado abajo, tiene esa humildad y tiene este saber estar en el vestuario, automáticamente te acoplas a eso, ¿no? Claro. ¿No? Sí, y porque quiere hacer una buena sinergia con Sí. todos, entonces no le sirve llegar Sí. con otra actitud. Y si alguno no entrara con esa tal, se descabalgaría solo. Exactamente. O sea, porque se distorsionaría solo allí dentro, o sea, verías algo que no cuaja, ¿no? Y que no encaja. Entonces, bueno, eso es para mí ha sido la grandeza de convivir en un sitio así, que a veces es difícil, y si tú lo ves desde fuera y lo explicas, puedes pensar, pero desde dentro es así, exactamente así. Lo platica y dice, cuando se ha ganado tanto, y ahora desde el aspecto del fisioterapeuta, porque el futbolista siempre busca ganar y el club también lo exige, pero desde su perspectiva como fisioterapeuta, ¿hay algo que le haga falta por lograr, por conseguir, por...? No, porque al final siempre, recién hablaba de cosas de estas con compañeros, ¿no? Es decir, al final nosotros, no sé algo aportamos, no sé la cantidad, muy pequeña, pero al final nosotros nos tenemos que preocupar de que el jugador esté disponible en las mejores condiciones para entrenar cada día. Claro. Y este tiene que ser el gran objetivo nuestro, más allá del ganar o del perder, porque tampoco la incidencia nuestra es tan grande como para hacer ganar o hacer perder. Pero sí que tenemos que poner el foco y el objetivo en ser capaces de poder ayudar al jugador en lo máximo posible para que esté al día siguiente disponible en las mejores condiciones para poder entrenar. ¿Hubo en algún momento que surgiera alguna otra oferta de irse del club? Sí, en algún momento tuve alguna, hace justamente 7 años, una importante, pero fue justo cuando me hicieron responsable de toda la cuestión. del primer equipo de fútbol, ¿no? Y para mí eso era la máxima ilusión, era la primera vez que el Barcelona tendría un máximo responsable de fisioterapeutas de fútbol, ¿no? Y me hizo mucha ilusión. Y pensé que lo que me venía por delante y estaba muy por encima del dinero, de la oferta que me pudieran hacer. ¿Era en otro país? En otro país, pero para mí lo más importante era estar en este club y poder a ver qué éramos capaces de conseguir como colectivo e individualmente, lógicamente también, en este club, ¿no? Y más dándome la responsabilidad de decir, vas a dirigir a los fisioterapeutas del fútbol, ¿no? Entonces, para mí esto representó mucho, fue pues una valoración del club y una apuesta por mí, y yo no me podía ir del club de mi vida y donde yo quería estar por una oferta económica, claro, aparte, mejor. Lo dijo hace ratito, la primera vez que entra al campo y voltea al espacio donde yo con el dinero no compra eso. Yo tenía 10 años, estoy hablando del año 74,
y digo, no me van a... Aparte, estaba... hubo un entrenador que me dijo, Juanjo, del Barça no te vayas nunca, espera a que te echen. ¿Sabes? Y eso fue una frase que, y es verdad, del Barça nunca te puedes ir, tienes que esperar a que te echen, ¿no? Y es una frase ya van 25 que años. se me quedó así grabada, ¿no? Es decir, espera a que te echen, no te vayas nunca. Y yo pensé, hostia, bueno, pero que te echen también es feo, ¿no? Pero no te vayas tú, nunca te vayas. Porque siempre te quedará al día siguiente el por qué te fuiste. Sí. Porque es demasiado importante este club. Y independientemente de que me lo dijera esta persona, este entrenador, pero siempre he pensado que es verdad, que es así, ¿no? Y llegará quizás un día sí que tienes, o que te van a prescindir de ti por 1000 motivos, o porque tú piensas que ya has terminado una época y que tienes una edad y que, bueno, pero ya porque cierras un ciclo, ¿no? Claro. O porque cierras ya una etapa de tu vida que prácticamente pues te queda poco para terminar tu profesión y das como concluido pues una etapa o un proyecto, ¿no? Sí, pero al día de hoy sigue disfrutando. Eso es, pero no a medio proyecto, ¿no? Ajá. Yo pienso que del Barcelona una persona a medio proyecto no se puede ir. Pues con el sentimiento que tenemos la gente que somos del Barça y la gente que somos catalanes y que estás en, lo que te digo, ¿no? Haciendo tu profesión en un lugar que tú has querido estar toda la vida. Entonces, es triste, pero es mejor que te echen que no irte tú, Claro. ¿no? Porque si te echan no depende de ti, en cambio si te vas sí que depende de ti, ¿no? Sí. Y probablemente en el día a día no lo dimensiona y ahorita en la plática se da cuenta de todo lo bueno que ha vivido y de todas las... Sí, pero yo curiosamente muchas veces he hecho la mirada atrás. Qué bueno. Muchas veces he hecho la mirada atrás, en algunas ocasiones, sobre todo cuando estoy en un momento apurado personalmente, Okay. he hecho la mirada atrás para coger energía para seguir remando, ¿no? Y decir, con lo que has pasado, ¿qué tal? Ahora solo necesitas, es un poco más, ¿no? Claro. Y es un poco más, y es un poco más. Y vas renovando la energía, ¿no? A veces pensando en el camino que ha costado llegar a donde tú querías llegar, ¿no? Sí. Y que ese es el objetivo y la intención con estas pláticas, que la gente, aunque el nivel en el que usted está es impresionante y admirable, cada quien vive sus obstáculos y sus metas y sus sueños y cómo se los va trazando a través de la vida de una misma manera. Sí. A lo mejor en un club del fútbol mexicano o a lo Sí. mejor en un Sí, torneo o algo. Pero... a ver, cada uno, o sea, yo probablemente también hubiera sido muy feliz estando en otro lugar, evidentemente, y yo he tenido la suerte y el fútbol me ha dado la oportunidad y el Barcelona me ha dado la oportunidad de estar donde estoy. Pero yo en su momento tampoco hice merecimientos para estar, sino que, bueno, estaba situado en un lugar y la gente apostó. Pero, y respondió. Sí, pero que tampoco hice méritos para llegar, sino que, bueno, pues alguien confió en mí en su momento, pero yo no llegué al Barcelona habiendo logrado méritos en otro lugar, sino que, bueno, pues en el momento hacía falta una persona para hacer esto y alguien pensó, pues igual Juanjo lo podría hacer. Y me dicen, Juanjo, ¿lo quieres hacer? Y digo que sí. O sea, que al final dices, ¿y cómo llegaste allí? Pues primero por todo porque alguien apostó por mí. Jamás por currículum no hubiera llegado, ni soñarlo, ¿no? Pero alguien apostó y en esa apuesta, pues alguien dice tu nombre, te vas allí y bueno, y las circunstancias, el saber estar, el que alguien confíe, en muchas cosas te hacen que, bueno, que vayas tejiendo, ¿no? una red laboral y al final te ves en una situación que, bueno, pues te ha llevado aquí, ¿no? Al final yo era el primer equipo del Barcelona, llegó porque lo piden los jugadores, porque cuando hay tantas lesiones de cruzados, pues los jugadores dicen, oye, tendría que venir más gente porque habían pocos fisios, y los jugadores piden que vayamos Francesc y yo. Entonces yo subo al primer equipo del Barcelona porque lo piden los jugadores que yo había tenido en la base. Claro. Por eso digo que si quizás en la base, pues
alguien tampoco hubiera apostado por mí o tal, pues Sí. tampoco nadie hubiera dado mi nombre en el primer equipo para que llegara. O sea que al final, pienso que cuando tú llegas a una situación con esto, primero hay una cosa que se tiene que pensar, es que te ayuda mucha gente para llegar, tú solo no llegas. Claro. O sea, tú llegas a los sitios, a las élites, cada uno de lo que sea, de la profesión que sea, siempre te ayuda a alguien a llegar. Tú nunca llegas solo. Nunca se llega solo. Siempre te acompaña gente a llegar. Y por eso a veces, cuando estás en el entorno de gente, se tiene que valorar. Cuando estás en un colectivo se tiene que valorar, porque va a ser esa gente la que al final te va a llevar donde te tenga que llevar, porque tú solo no lo vas a conseguir. Y si a mí ese Pep no da mi nombre, los jugadores no dan mi nombre tal, yo hoy igual no sé dónde estoy, o ya no lo sé, Claro. ¿no? Pero fíjate que siempre hay alguien que da tu nombre. Entonces quiere decir que para llegar allí alguien te ayuda a subir, ¿no? Sí. Alguien te está sujetando la escalera, ¿no? Sí. Y está pendiente de que no te caigas. Siempre hay alguien. Por eso cuando alguien dice, bueno, así ha llegado por méritos propios. No, ha llegado por méritos tuyos, independientemente de los grandes méritos de mucha gente que has tenido alrededor, que han sido los que te han valorado, que han sido los que han opinado de ti, que han tenido una buena crítica contigo, que en un momento te han ayudado a mejorar, y que en el momento que ha salido un nombre la gente ha dicho sí o la gente ha dicho que no, ¿no? También. Pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo he tenido la suerte que en los momentos que se tenían que tomar decisiones conmigo hubo más gente que decía que sí que decía que no. Si hubiera sido al revés, hoy ya no estaría donde estoy. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en todos los lugares hay gente que dice que sí y dice que no, pero siempre ganaba la mayoría de que sí. Entonces, cuando la mayoría da que sí, pues bueno, vas creciendo o te vas manteniendo a lo largo del tiempo. Y esa al final es la realidad de la situación mía. O sea, por mí solo en absoluto hubiera llegado. Es impresionante y lo dijo hace ratito con el club en general, la humildad con la que se dirige y el agradecimiento que está para todas estas personas sí, que facilitaron y permitieron llegar a donde está. Yo he tenido acceso a personas, a lugares que si no hubiera estado en el Barcelona no hubiera podido conseguir. Por mí mismo no lo hubiera conseguido. O sea, a mí este entorno y este conocimiento me lo ha dado el club. ¿Es abrumador todo lo que el club significa o no lo ha...? El club tiene una magnitud muy grande y tiene un impacto grande. Por eso todas las noticias que se generan en ese club se magnifican tanto por la grandeza del club. Al final, una pequeña noticia en un gran club, pues se magnifica mucho porque el altavoz del club también es mayor, ¿no? Pero es por eso, porque todo lo que ¿Y eso lo motiva más o lo presiona más? No, porque a mí me gusta la presión, a mí me gusta convivir con la presión. Yo pienso que si no tuviera presión, me equivocaría mucho más. Okay. Yo me equivoco menos con presión, porque tienes que estar más atento de todo. Sí, estás más preocupado por todos los detalles que a lo mejor relajado pasarían. Por lo tanto, por eso es. Entonces, a mí me gusta trabajar, he convivido toda mi vida con presión, me gusta la presión y no... Hasta en casa. Sí, sé convivir con la presión, sé convivir. Hay momentos que decaes, hay momentos que hincas la rodilla, es verdad. Hay momentos que da la sensación, digo, que ya he tocado fondo. Pero bueno, también hay gente que te ayuda a levantarte. Pero que sí, que hay momentos, o sea, yo fuerte soy hasta cierto punto, llega un momento que te falta energía. Pero bueno, es lo que te digo, cuando haces lo que te gusta, siempre hay un reservorio de energía que te alimenta, que vayas tirando hacia adelante, ¿no? Aparte, tener esa motivación de diario ir y tratar, que ya le ha tocado las lesiones del mejor del mundo, ¿no? Sí. Y esa presión de decir, tiene que jugar y tiene que estar, y sí. ¿Cómo es vivir esa presión? Esa es la presión, pero esa es la presión que tienes con cualquier jugador, porque al final es lo que dices, es el jugador de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Jugar a fútbol. Si no lo puede hacer, todo es malo. O sea, si tú no puedes jugar, es una catástrofe para el jugador. Por lo tanto, yo
Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando estoy tratando a un jugador soy tan empático que el que está lesionado soy yo, ¿no? Okay. Y entonces me pongo la piel de él y pienso, es que él quiere jugar el domingo. Y claro, y tenemos que hacer todo lo posible para jugar, es que sea quien sea, ¿no? Lógicamente hay jugadores con una trascendencia abrumadora, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, que si el club no hubiera tenido a Leo, hubiéramos ganado bastantes títulos menos. Eso es evidente, ¿no? Claro. Porque es el mejor jugador del mundo y que, bueno, que este hombre, aparte de que es un gran ganador, te hacía ganar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, evidentemente hay jugadores con una repercusión tan grande que, bueno, que hay una implicación, pero yo la verdad es que siempre tengo la presión tratando a un jugador, sea quien sea. Y a veces incluso me la autoimpongo yo, porque al final, ¿no? Como fisios, cuando tenemos un deportista, un paciente, lo que sea, tu cabeza solo está en poderle, a ver si eres capaz de resolver ese problema, ¿no? Y te olvidas del nombre, de todo, ¿no? Es decir, tengo que solucionar esto, ¿no? Y a veces esto es lo que te crea esta autopresión, ¿no? De decir, a ver si soy capaz de resolver esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? O soy capaz de orientar bien esta situación. Pero claro, eso te ocurre cada día, ¿no? Y cada día es un mundo. Y cada día es un mundo. Y esto es lo complejo, es decir, cada día vas a trabajar y es una situación diferente. Sí. No hay una normalidad de ir a trabajar en un lugar, bueno, pues, ¿no? Que te vienen los pacientes y, ¿no? Allí es que hay un entrenamiento, pueden ocurrir cosas, tenemos que tratar y mañana volvemos a entrenar, o acaba un partido con problemas, pero mañana tenemos que intentar entrenar. O sea que no hay tregua, ¿no? En la situación. Por eso siempre digo que sabemos, el fisio tiene que saber gestionar muy bien todo lo que ocurre día a día. Okay. Tiene que ser un gran gestor de las situaciones. Porque cuando tú gestionas las situaciones, el margen de error es menor. Sí, tiene control de lo que claro, el margen de error es menor. Y eso es una de las cosas que siempre me he puesto en la cabeza, saber gestionar todo lo que ocurre y tener las miras un poco más allá de lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Okay. Es decir, hoy ha ocurrido esto, pero ¿qué repercusión tiene que tener esto pasado mañana? No mañana, sino pasado mañana. Y que la tecnología hoy en el fútbol también te permite ir un poquito más allá, ¿no? Claro, claro. La tecnología hoy te da muchos más datos. Los tienes que saber interpretar para que no te generen miedo. Okay. Porque a veces algún tipo de tecnología, como, ¿no? Como los diagnósticos por imagen y todas estas cosas, ¿no? A veces, depende de cómo los interpretes, te pueden dar más miedo que soluciones. Okay. ¿No? Porque entonces, como todo, la tecnología, siempre digo lo mismo, la tecnología nos sirve mucho si sabemos interpretarla y sabemos qué queremos conseguir de la tecnología y qué le pedimos a la tecnología. Lo que no podemos hacer es que la tecnología nos guíe a nosotros. Okay. Porque si la tecnología, estamos supeditados a la tecnología, nos vamos a equivocar muchas veces. O sea, la tecnología hoy tiene que ser una ayuda, tiene que ser que nos ponga nombre a unas cosas que hacemos, pero siempre sabiendo qué nombre queremos poner. Okay. ¿Entiendes? Y dices, sí, realmente es este nombre. Pero no me digas la tecnología, esto cómo se llama. Nosotros le tenemos que preguntar a la tecnología, ¿no? No dime, ¿esto cómo se llama? ¿No? Decir, no, esto se llama así. ¿Por qué? Porque la tecnología te puede dar 1000 datos, de entrada de los 1000 datos, ¿cuáles son los necesarios? Y si realmente esos datos que te están dando son válidos para el objetivo que tú querías de ese trabajo. Sí. Si no, no te sirven para nada. ¿Te van a dar miedo o te van a...? No lo sé. Como una imagen, ¿no? Tú no puedes hacer una ecografía o una resonancia a ver lo que sale, ¿no? Tendrás que buscar, es decir, hago una resonancia, hago una ecografía, porque clínicamente estoy percibiendo esto, ¿no? Y voy a ver si me refrenda, si me da
otra orientación diagnóstica, si me reafirma mi diagnóstico, Sí. pero primero yo sé por qué hago estas cosas. Sí, que al último utiliza sus manos, y si nos remontamos a lo que platicaba, era esta cuestión de cómo conecta el uso de la arena y sentir, y Es que al final, ahora lo lleva a al un final la músculo. conexión, al final el fisio, que hay otra de las cosas que para mí son fundamentales. El fisio no sé, la herramienta más fundamental que tiene el fisio son las manos. Yo no concibo a un fisioterapeuta que no use las manos, ¿no? Pero las manos es el punto de conexión con el conocimiento. Sí. Y tú cuando palpas o cuando haces una maniobra o cuando haces una movilización o haces cualquier valoración funcional, las manos son las que están en permanente contacto con tu conocimiento, ¿no? Y a partir Y de le ahí, dan seguridad a esto. claro, y son los transmisores de tu conocimiento. Ajá. Y es un feedback recíproco, ¿no? Entonces, yo no concibo que un fisioterapeuta no haya educado sus manos. Es interesantísimo todo lo que platica, señor Juanjo. Pero me voy a ir un poquito a la parte personal. ¿Hobbies? Cuando después de los 2 fines de semana que tienes libres... Mis hobbies es salir a correr. Ok. Sí, el hacer atletismo. Pero eso sí lo hace ya de manera constante. Sí, sí. Y en muchos casos incluso me obligo. Es mi gran momento. Okay. Es, donde se pierde. Es el momento que estoy conmigo mismo. Exactamente. Y que salgo a correr y me quiero escuchar corriendo. O sea, no voy ni con casco, ¿sabes? No voy escuchando música, no. Yo quiero correr y que me quiero escuchar corriendo. Me encanta ir a correr solo porque es mi momento, ¿no? Es el momento que estoy haciendo cosas para mí. Y es la manera que más me relajo. O sea, aun llegando cansado a casa, soy capaz de cambiarme y salir a correr 1 hora. Porque es cuando realmente me relajo, es mi válvula de escape. Incluso me puede variar mi estado anímico si llevo días sin salir a correr. Bueno. Y por eso siempre tenía objetivos de hacer la maratón de Barcelona, cada año la solía hacer, porque sabía que eran unas 16, 14, 12, 16 semanas para entrenar, ¿no? Ajá. Y a veces pensaba, me da lo mismo si la voy a hacer o no, porque igual ese día tengo lesionados o jugamos y no puedo hacerla, pero habré entrenado. O sea, para mí era más importante entrenarla que competirla, ¿no? Cuando le toca viajar, ¿aún así también sale a correr o...? Viajo poco, pero cuando he salido sí. Hubo maratones que las preparé, hice... me acuerdo que, bueno, pues íbamos a jugar la Intercontinental a Japón y corría en Japón. Me iba en la Liga a Málaga o a Sevilla y corría por allí. Sí. Porque, bueno, para prepararte para una maratón tienes que ser disciplinado en el entrenamiento, porque si no, no llegas, ¿no? Y a veces que a mí me costaba coger la disciplina de esto, pero me tenía que obligar y era o sea, salir a correr es mi refugio. Salir a correr es mi refugio. Es mi gran hobby es salir a correr. ¿Ha tenido alguna lesión importante? Sí, alguna rotura de isquios y tal, sí, pero soy un mal paciente. Soy un mal paciente, no voy nunca al fisio. Soy un mal paciente. Ni aunque tiene ahí 69 fisios para sí, echarle soy la mal mano. Paciente. Hombre, siempre hay algún compañero que sí que me ayuda a veces cuando voy y digo, hostia, por favor, me puedes echar una mano y tal. Pero en cuanto a alguna molestia tal que me incomode, Ajá. ¿no? Pero de lesiones soy sufrido. Okay. Soy sufrido. Y ya te digo que no, a veces no, o sea, yo no tendría que hablar de esa manera porque doy malos consejos, ¿no? Pero a mí mismo sí que a veces me cuesta, porque soy sufrido, ¿eh? En cuanto a lesiones y a molestias, y sí, soy muy sufrido. Entonces, a veces igual una molestia más banal me puede incomodar más que una lesión importante. Okay. Sí. Bueno. ¿Algún objetivo que se ha trazado, no sé, todas las vivencias que seguramente tienen 25 años
¿Ha pensado en escribirlas? ¿Hay... A veces me ha pasado, me ha pasado no sé, ¿no? Una visualización de decir, venga, cuando lo dejes, tal, no sé, quizás sí que me gustaría, pero me gustaría hacer que alguien me lo escribiera, es decir, Okay. ¿no? A veces debía pensar, bueno, pues voy a hablar con alguien y que alguien escriba, ¿no? Estas cosas, o mis vivencias, o en aquella época, o quizás cuando me haya jubilado y hayas pasado unos años, Ajá. que ya no haces que ya no estás en la profesión, yo pienso que, ¿no? Está un poco más entre esa melancolía de haberlo Ajá. dejado, y supongo que te afloran otros pensamientos y eres capaz, no ahora que estás en pleno bullicio, ¿no? Ajá. Yo pienso que si lo hiciera, lo haría más cuando ya haya hecho un par o 3 de años que haya dejado esto, y luego hacer un viaje retrospectivo, Sí. y explicar cosas, ¿no? Explicar cosas de las que han ocurrido, cosas maravillosas y cosas malas, ¿eh? Okay. Porque al final, cuando tú tienes que explicar un proceso de vida profesional, han habido muchísimas cosas malas, muchísimas cosas que te han hecho llorar, muchísimas cosas que las has pasado mal, ¿eh? Y bueno, y que has tenido que sobreponerte a situaciones, ¿no? Yo en eso soy luchador, en eso soy luchador. O sea, soy capaz de revivir estando mal herido, ¿no? Okay. Y lógicamente te deja cicatriz, ¿eh? O sea, Sí. cuando te malhieren deja cicatriz. Y a veces te miras el cuerpo y ves cicatrices. Pero bueno, ¿quién no tiene en la vida, ¿no? De cosas de estas? Y sí que es verdad, pues, que has tenido gente que te ha defraudado, que has tenido gente, bueno, que ha habido deslealtad, evidentemente, pero cuando estás viviendo en este mundo elitista o este mundo tan competitivo, bueno, puede ocurrir, o sea, forma parte del trayecto de vida laboral y de vida profesional. O sea, lo que pasa es que es verdad que a veces han ocurrido cosas, algunas, muchas inmerecidas, y otras que, bueno, que no te las esperabas, ¿no? Sí. En cuanto a deslealtad y cosas. Pero bueno, yo pienso que es también por el nivel competitivo que hay, y porque, bueno, pues porque estás en la élite, y porque, bueno, también es verdad, ¿no? Que hay gente, pues, que le gusta ocupar el cargo de otros, Sí. y gente que, bueno, que piensa que lo podría hacer mejor, y otra gente que piensa... Cada uno tiene una manera de pensar, ¿no? Lo importante es estar solidificado, ¿no? Y que haya como mínimo una estructura de base que te mantenga a pesar de que hayan movimientos. Sí, y una base emocional importante. Sí, es así. Y familiar. Es así. Yo es la gran suerte que he tenido siempre, que en el aspecto familiar he tenido refugio allí, ¿no? He tenido refugio, y eso quieras que no, bueno, cuando tú tienes un refugio en casa, hay cosas que las llevas de diferente manera, ¿no? Cuando las puedes explicar con la cruda realidad, ¿no? Uh-huh. Sin esconder nada, bueno, Sí. quizás también tú a veces a la hora de explicarlo te liberas. Sí. Y bueno, y vuelves a regenerar lo que decía antes, esa energía, cuando te liberas con alguien, ¿no? Aunque sea tan solo para escucharte, ¿no? Bueno, ocurren, porque hay momentos que ya digo que hay momentos que lo pasas mal, sí, hay momentos que lo pasas mal, pero bueno, piensas que todas las profesiones, Sí, hay todas. gente que lo pasa mal y hay gente que no ha elegido su profesión. Yo, gracias a Dios, he podido elegir mi profesión, y me he podido realizar profesionalmente. Hay gente que la profesión la ha elegido a él. Ajá. Para poder vivir, ¿no? Y bueno, quizás, pues, cuando tú estás en la profesión que quieres y en el lugar que quieres, a veces ese pequeño problema puede no ser un problema, ¿no? Sí. En cambio, cuando estás en un lugar que no quieres estar, un pequeño problema puede ser un gran problema. Quizás en esta a veces es la diferencia de poder estar en un lugar que tú quieres estar, o que estés en un lugar en el que no quieres estar, ¿no? Igual es a la hora de cuando surgen problemas, cómo eres capaz de resolverlos. La resiliencia y la capacidad de adaptación y demás.
Señor Juanjo, es de verdad muy reconfortante escucharlo. En mi caso era algo que esperaba desde hace tiempo, desde la primera vez que platicábamos, que la posibilidad de escuchar de viva voz lo que es estar en ese entorno, de darnos cuenta que uno cuando se propone algo, sin importar lo que pase, las cosas se van acomodando, usted lo decía, se va tejiendo y la gente va ayudando a llegar a un punto en donde tiene esta plenitud profesional y personal. Entonces, la verdad, de mi parte no me queda otra más que agradecerle que haya aceptado de entrada la invitación al Congreso, que va a participar en estos días, la invitación de poder conocerlo un poco más a fondo y darnos cuenta de que aunque está en un club de gran envergadura y importante a nivel mundial, pues no deja de ser una persona que va y hace su trabajo, lo cumple con excelencia y eso le ha permitido abrirse más puertas. Entonces, por último, ¿qué se siente estar día a día ahí con el mejor del mundo? Es un privilegio, es es un privilegio, porque al final el privilegio de estas situaciones es el día a día, es ver cómo ha conseguido las cosas, cómo las ha conseguido, un ganador nato, con una inteligencia por encima de lo normal en su ámbito y bueno, al final cuando estás cada día y has convivido con él es una normalidad, pero yo pienso que estas cosas uno se da cuenta de aquí unos años, cuando todo esto haya desaparecido, ¿no? Cuando ya no estés y te quede el recuerdo y veas que generaciones no superan lo que se ha vivido, porque, como te he dicho antes, lo que hemos vivido yo creo que, bueno, yo ya no espero vivirlo jamás, eso está claro, pero creo que generaciones más jóvenes que yo, creo que difícilmente no van a tener la suerte que he tenido yo de poderlo vivir. Y a nivel de cancha. Sí, y de convivir, y de hablar, y de todo, ¿no? O sea... Porque luego el fisio tiene esta cuestión de entrar en la parte personal con el futbolista lesionado. Claro, compartes muchas horas sufre. con él, compartes muchas horas con él y llega un momento que es lo que decía, ¿no? Es lo que yo decía antes, al final nosotros somos los que guiamos el proceso, ¿no? Y el que estamos permanentemente acompañando al jugador. Y nos disgustamos cuando lo vemos en un estado anímico bajo, lo pasas mal, intentas motivarlo, intentas ayudarlo, te pones en su piel, o sea, te desgastas en el buen sentido de la palabra para intentar que él esté bien, para intentar que, bueno, que eso salga hacia adelante, y compartes muchas horas, hay mucha relación que muchas veces va más allá de lo profesional. Entonces, bueno, quieras que no, conoces los entornos familiares, bueno, hay un impacto personal, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y esto qué te hace? Bueno, pues en un momento sufrimiento es un poco mayor, pues sufres como profesional, pero también por amistad, ¿no? Claro. Y a mí, bueno, soy de los que a mí me toca mucho cuando veo un jugador que está preocupado o que está jodido porque se ha lesionado o porque aquello no va como tendría que ir. Bueno, para mí también es una preocupación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, por eso, ¿no? Porque ves que el ambiente no es positivo y tú quieres intentar mejorarlo. Bueno, por eso que coges esta afinidad con el jugador, ¿no? Y esta confianza, pues que bueno, que va bien para muchas cosas y para algunas no va tan bien, en cuanto a que llega un momento que la situación también te arrastra a ti, ¿no? Sí. Pero yo, tal como soy, mi personalidad, aunque me arrastre, sé que soy así, porque lo pasaré peor
si dejo que me arrastre, si no dejo que me arrastre, ¿no? Okay. Entonces a veces dices, bueno... Porque al último vio el crecimiento de todos. Sí. Y termina siendo también un sentimiento de... Sí, evidentemente, que evidentemente, va pero lo que te creciendo. decía de estos pequeños es que conoces el entorno familiar, lo conoces todo, ¿no? Y claro, es que son muchos años compartiendo, si es que has compartido más que con la familia. Claro. O sea, yo con estos jugadores comparto más cosas que con mi hijo, porque los veo mucho más. O sea que al final, claro, es que es cada día, 3, 4, 5 horas, cada día, quieras que no. Y aparte que es un trabajo que tú trabajas hacia él, porque en el fondo no dejamos de ser una empresa, una profesión de servicio, ¿no? Sí, sí, que está cuidando claro, sus activos. Dices, eso es, ¿no? Y que estás pendiente de todo lo que pueda mejorar su situación a nivel físico, ¿no? Sí. Desde la vertiente del fisio. Entonces, estás muy pendiente de todo esto. El estar pendiente de todo esto también te genera una responsabilidad y un estrés, ¿no? Y sobre todo, bueno, la frustración de si a veces no sale bien, ¿no? Es un cúmulo de muchas cosas. Es un cúmulo de muchas cosas. Pero que se disfruta a final de cuentas. Sí, claro. A ver, yo he pasado momentos malos, el coste personal es alto, tienes presión, todo lo que quieras, pero eso se resume en que soy un privilegiado. Sí. O sea, yo te puedo hablar de cosas que sí es verdad, pero en el fondo tengo que ser honesto y honrado y decir, soy un privilegiado, porque estoy donde quería estar con la profesión que yo he querido ejercer. Que a nivel profesional, ¿qué puedo pedir más, ¿no? Claro. O sea, en el fondo tengo que pensar que soy un privilegiado con todas las consecuencias que da este privilegio, Sí. ¿no? Este es un gran privilegio y tiene muchas consecuencias. Las tienes que asumir todas, porque que yo esté allí es decisión mía. Si yo mañana veo que aquello que se me desborda, pues yo tengo que levantar la mano y me tengo que ir. O sea, no me puedo quejar. Puedo tener algún día el derecho a la pataleta, ¿no? A cabrearme, para exteriorizar a veces sentimientos, ¿no? Ajá. Pero en el fondo tienes que ser frío y decir, eres un privilegiado, estás donde quieres estar y cada día te levantas a trabajar para ir al lugar que siempre habías querido estar. Entonces tienes que rebajar el suflé y volver, lo que decía, y seguir remando, ¿no? ¿Qué le podría decir a todas estas personas que van a ver el video, que apenas están terminando la carrera, que no saben exactamente a lo mejor a qué se quieren dedicar o en qué área se quieren desenvolver, con una pandemia de por medio, que no saben si emprender? ¿Qué podría decirles? ¿Qué les recomendaría? Lo primero, que antes de escuchar a nadie, que se escuchen a ellos mismos y que realmente sean sinceros ellos mismos con lo que quieren hacer. Más que visualizar a agentes, decir yo querría hacer aquello, yo quería ser como a mí me gustaría, es decir, tú a qué estás dispuesto a dar para querer llegar donde quieres llegar, ¿no? Okay. Eres consciente de las incertidumbres y tal, pero sobre todo escucharte a ti, no hacer las cosas sin rigor, es decir, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar y qué camino voy a elegir. Luego saldrá mejor o peor, o quizás nos habremos equivocado, pero siempre digo lo mismo, si te escuchas a ti mismo te equivocarás con tus errores. Sí. Si escuchas a los demás te equivocarás con los errores de los demás. Y para mí, mi manera de ser, no hay cosa peor para mí que equivocarme con los errores de los demás. Yo siempre me he equivocado mucho, pero siempre han sido con mis errores. Okay. Y le permite crecer. Y me tranquiliza un poco más, eso es, ¿no? Porque al final ha sido mi criterio, ¿no? Y me he equivocado con mi criterio. Por eso digo a veces, cuando no sepas, es escucharte a ti mismo y preguntarte a ti mismo qué estás dispuesto a dar para querer llegar ahí, ¿no? Y estar dispuesto para llegar allí es ceder a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que cuando llegues a la conclusión de lo que quieres, tienes que ir a por ello. Y ahí sí que no puedes ahorrarte nada. No te puedes ahorrar nada. Cuando ya sepas lo que quieres hacer,
Y cuando te has escuchado y te has analizado y has dicho la conclusión final es esta, ahí tienes que empezar ya no puedes perder el tiempo y sobre todo tienes que estar muy seguro de lo que vas a emprender, porque te vas a encontrar dificultades, pero tú tienes que ir a ello y tienes que pelearlo. Y aunque a veces suene un poco, ¿no?, esotérico, ¿no?, pero sí que es verdad que a veces tu pensamiento te puede hacer llegar más lejos de lo que tú habías predispuesto en su momento, ¿no? Porque hay veces que este sueño, que a veces ves inalcanzable, te hace hacer cosas que quizás en un momento, si lo hubieras visto más cercano, no lo hubieras hecho, ¿no? Y esto lo que te permite es, hostia, poner el foco en un sitio e ir a buscar eso. Para llegar ahí, tienes que trabajar muchísimo. Trabajo. Y pasión. Sobre todo, sobre todo. Por eso digo que cuando tú ya sabes del foco vas, porque si en lo que cuando tú te paras a pensar y piensas en lo que quieres hacer, hay un momento que te invoca lo que realmente quieres hacer, la vocación, ¿no? Y dices, realmente quiero hacer esto. Si tienes dudas, no lo hagas. Espérate y quítate la duda. Porque si tienes dudas, te vas a cansar, el camino va a ser demasiado... Claro. Sí. Lo que vayas a emprender, no tengas dudas. Sí. Y hay que hacerlo bien y hasta que uno pueda terminarlo, ¿no? Y sobre todo, rodéate de gente que te pueda ayudar. Rodéate de gente que te pueda ayudar. Que en un momento determinado, y sobre todo que en algún momento determinado te pueda corregir. También. Que eso es tan importante como que te pueda dirigir. Es tan importante el que te corrige como el que te dirige. Okay. Y eso al final, bueno, con la suma de estas cosas, a veces llegas en mejores condiciones que otros a la meta, ¿no? Sí. O a la oportunidad y responde de mejor manera. Porque a veces hay pocas de oportunidades. Exactamente. Y en la que te llegue tienes que estar preparado. Y esa es la realidad. Sí. Ha sido muy, muy reconfortante escucharlo, la verdad. Reitero mi agradecimiento a la invitación y pues nada, chicos, la idea y el objetivo de cada una de estas pláticas es eso, que ustedes, ya lo dijo, piensen primero y de manera interna visualicen qué es lo que quieren lograr, pero que al último se tracen algún objetivo y se dediquen en cuerpo y alma y le inviertan en lo que sea necesario para poder dar con los resultados. Entonces, señor Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en México, que no es la primera vez que viene a México. ¿Qué le parece México? Bien. ¿Bonito? País encantador. Sí, ¿Alguna comida en especial que le haya gustado? Cualquiera menos las picantes. Ok. Sí, porque cuando sí me dijeron Juanjo, di que no quieres picante, porque poco picante para los mexicanos igual te hierve la lengua. Sí. Entonces, ahora sí que me he acostumbrado a decir, no, nada. Sí. O sea, no, sobre todo eso. Pero la verdad es que aquí sí, estoy menú para niños que no trae picante. Encantado de estar con vosotros y para mí siempre es un placer. Sobre todo, siempre digo, el mayor placer ya es que se acuerden de uno, ¿no? Y que piensen que puedes venir a decir algo, ¿no? Eso ya para mí es lo más importante porque hay mucha gente y que se acuerden de uno para mí es muy gratificante. Entonces, bueno, chicos, estén pendientes de las pláticas de Orígenes detrás del profesional, donde tendremos la posibilidad durante estos días del Congreso de platicar con personas de calidad humana y profesional importantes a nivel internacional. Y pues muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. Buenas noches, gracias por todo.